Ya, ahora sí. Hola chicas, buenos días. Ah, no, tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Chef. Hola, ya se ve bien. Se va a seguir viendo como la vez pasada, ¿eh? Una disculpa ahorita, ya que lo arreglemos este imperfecto. Ya se va a ver nuestra presentación bien. Ah, Em, está bien. oigan, Sí, sí se ve. tenía yo creo que en el transcurso del día vamos a arreglar lo de su otra actividad que tenemos pendiente, porque nada más hicieron lo del foro, ¿no? Que se entregó el domingo. Sí, nomás quedó el foro y faltó la actividad. Ok, yo creo que en el transcurso del día se los arreglo para que se les habilite otra vez y van a tener, para que también les habilite la de esta semana, que entonces tendrían dos tareas para el domingo, ¿sí? O puede que se las deje, que les habilite hasta el lunes la del domingo pasado, para que no se les junte tanto el trabajo, ¿sí? Ok, está bien. Denme chance, ya les aviso en la tardecita que ya quedó habilitada la de la semana pasada entonces. Y lo de su foro, pues ya está, ya lo hicieron ustedes. Ya nos falta revisar esa parte. Ok, bueno, ¿se quedaron con alguna duda de la semana pasada con lo de sus trabajos? No todo. Ok, ok, ¿todo bien? Sí, Chef, todo bien, gracias. Ok, bueno, esta ocasión vamos a empezar con con lo que son las influencias gastronómicas en Estados Unidos, Canadá, tenemos Cuba, ¿qué más? ¿Qué era? Argentina, Jamaica. ¿Sale? Ok, vamos a empezar con Estados Unidos. Que la gastronomía de Estados Unidos empieza con las influencias nativas americanas. Y de ahí empieza también cuando llegan lo que fueron españoles, africanos. Los africanos, en sí ahorita se van a dar cuenta que en lo que en estas regiones vamos a ver es que hay mucha influencia africana. ¿Por qué? Los africanos, ¿cómo llegan a lo que es América? Por parte de manera como esclavos. Entonces, ellos son los que empiezan a poner mucho lo que son sus ingredientes y sobre todo lo que son sus técnicas. Y por ejemplo, lo que vemos en Estados Unidos, no sé si han escuchado que en lo que es en Texas, o por ejemplo han escuchado el famoso barbecue, no en sí la salsa, sino la manera sino la carne, las especies que se ocupan para la carne y el método de cocción, que el método de cocción del barbecue es totalmente ahumado. Y esa técnica viene de quiénes? De de influencias africanas, ¿sí? ¿Quiénes son los que empiezan a hacer ese tipo de cocciones? De la cultura taína que venían, que pues sí, es una cultura africana. Lo que empiezan a hacer ellos, hacen las cocciones en leña y al carbón y se cocinaba principalmente en lo que eran los cultivos para los esclavos, que, por ejemplo, los cultivos que teníamos, bueno, que se tenían en ese entonces de esclavos eran algodón, tabaco y azúcar, ¿sí? Mm, ¿Qué más? Lo que es en la mezcla de ingredientes es igual, por lo que empiezan a llegar españoles, franceses, holandeses y, ¿les dije españoles? No, ingleses, perdón, ¿sí? Empiezan entonces a llegar lo que son diferentes tipos de técnicas y el uso de diferentes ingredientes, sobre todo lo que es el azúcar. El azúcar empieza a llegar también con los ingleses y españoles. ¿Qué más? Ah, entonces lo que les decía de lo que eran las barbacoas, sobre todo que se empiezan a Estados Unidos
Su gastronomía es como que más en carnes, por ejemplo, también lo que son en mariscos, en lo que es en la parte, en las partes de, digamos, costeñas, ¿sí? Lo que tenemos del barbecue, sobre todo lo vamos a ver en Texas, en Carolina del Norte, Kansas, Memphis y Alabama. Son los principales lugares donde se desarrolló completamente el uso de ese tipo de cocciones de barbecue, ¿sí? ¿Aquí tienen alguna duda? No, chef. No, todo ¿No? bien. Ok. Entonces, ahorita que vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta la influencia totalmente que tiene el, bueno, más bien la influencia que hizo las comunidades africanas que ahora son afroamericanas dentro de la cocina americana. Bueno, sí, americana, literal. Y también los que tienen mucha influencia son las comunidades judías. Sobre todo lo que vamos a ver es en lo que es en Nueva York. No sé si han escuchado, por ejemplo, los barrios judíos y judíos ortodoxos. Hay una serie que creo que en Netflix, la verdad no me acuerdo cómo se llama, que habla sobre todo de las comunidades judías ortodoxas, que son como que las más arraigadas, las que tenemos, por ejemplo, en Nueva York, sobre todo la de Brooklyn, son como que las más famosas. Ahí también, si se dan cuenta en Estados Unidos, lo que tiene es que hay como que muchos barrios, por ejemplo, barrios franceses, el barrio chino, barrios judíos y zonas, por ejemplo, de raza negra. ¿Sí? Por ejemplo, también de indios. Por eso Estados Unidos tiene una gran diversidad de gastronomía, porque está tanto aplicada con los ingredientes locales como todos los que llegaron, sobre todo con las inmigraciones. Vamos a tener inmigraciones, por ejemplo, desde el siglo XVI hasta después del siglo XX, del XIX y del XX. Ya cuando empiezan a llegar después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, es donde se viene toda la ola de inmigraciones, sobre todo. Vamos a ver, por ejemplo, judíos, alemanes, italianos, españoles. Entonces, toda esa, al principio, o sea, sí llegan por parte de lo de antes de las guerras, pero ya cuando empieza toda esta ola de inmigraciones después de las guerras, es cuando empieza a fusionarse más lo que es la gastronomía. Digamos que al principio era como que, pues poquito de lo que traían y lo vamos adaptando con lo que se tiene aquí, ¿no? Pero ya después de este tipo de olas de inmigración, empiezan a fusionarse más, tanto con ingredientes como sobre todo los utensilios también vamos a ver que se ocupan en estas cocinas, ¿sí? Ok, entonces, aquí de Estados Unidos tienen alguna duda, No, chef. ¿no? No, Ok, todo bien. entonces ay, espérenme tantito. Ay, no lo puedo cambiar. Vamos entonces con Canadá. Aquí lo que es en Canadá tenemos más influencias, lo que son británicas y francesas. Sí hay de otro tipo bueno, sé si llegó más gente, pero aquí la que más em, fue la influencia francesa y la británica. De hecho, por ejemplo, hay varias, bueno, no son comunidades, son como colonias, sobre todo, por ejemplo, lo que son las colonias francesas que tenemos en Quebec, que totalmente tienen esa influencia francesa. Pero, por ejemplo, también lo que es en la costa británica, que tenemos dentro de las 10 que tenemos dentro de las 10 provincias de Canadá. Canadá la tenemos dividida, por ejemplo, en 10 provincias y 3 territorios. Las provincias son como que, digamos, todo el lugar habitable y que ya tiene como que su gobierno y todo eso, ¿no? Y los territorios son los que están completamente alejados de la civilización, que claramente también hay gente que todavía habita ahí, pero son territorios que es muy poca la población. Y por ejemplo, en ese tipo de territorios que tenemos lo que es el Yukon,
Nabut y tengo otro, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo del otro nombre. Son tres territorios los que tiene Canadá. En ese tipo de territorios, literal, ahí la cocina todavía es completamente nativa. Bueno, o sea, sí llegan ingredientes que se pueden combinar todavía y si hay diferentes técnicas de cocina, pero por ejemplo ya los que están más adentrados en los bosques, ellos siguen manteniendo su tipo de cocciones. Sobre todo también se sigue teniendo lo que es, se sigue haciendo lo que es la caza y el consumo de animales típicos de la región. Por ejemplo, también vamos a ver mucho el consumo de un poco ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de este animal. Mm, Del bisonte. También vamos a tener ese tipo de consumos. ¿Por qué? Porque la población es un poco grande, entonces no, van por temporadas también. Eso sí, se tienen las temporadas de caza todavía, eso sí se tienen cuidadas de que no es cazar todo el año y para no tener un sobreconsumo. Pero ellos lo que hacen es seguir haciendo, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada de los rituales, de la manera de cómo se hace la caza, que no nada más es cazar así como así, sino también se piden, por ejemplo, los permisos a la madre naturaleza y todo eso, o sea, todavía, aparte de, o sea, sí se hace el consumo de los alimentos, pero se hace también con conciencia y con respeto. Eso es lo que tienen, por ejemplo, lo que vamos a ver en la mayoría de la gastronomía de los locatarios originales, bueno, se podría decir originales, que tienen todavía ese arraigo de costumbres. ¿Qué más? Tenemos también, por ejemplo, por ejemplo, no sé si han escuchado lo que, bueno, el consumo del maple, que es el oro en Canadá. Aquí en lo que fue el consumo de esta miel, se hizo desde muchísimos años antes de que llegaran las inmigraciones. Aquí nada más lo único que se hizo fue, por ejemplo, que los ingleses cuando llegan y ven que se puede consumir esta miel, sí, pues es una miel que viene del arce, en vez de que les quitaran como que, no, ya no se va a consumir este producto o lo modificaran en el consumo, lo que se hizo fue modificar la forma de extracción, porque antes se hacía como que en pequeñas... eh, como en pequeños lotes, como más consumo local, pero cuando empiezan a ver que tiene un buen sabor y se pueden empezar a ocupar en diferentes tipos de cocina y también para postres se pueden empezar a usar, lo que hacen es modificar totalmente la producción, sino que ya era como más industrial la producción y se empiezan a hacer las cocciones, por ejemplo, ya en lo que son eh, ya se empezó a usar como las ollas, porque antes en América no había el uso de metales. Lo que se hacía en las cocciones era madera, piedra y un poco de cerámica. Entonces el metal entra ya cuando llegan, por ejemplo, españoles, ingleses, em, los británicos, ¿sí? Entonces aquí no modifican no modifican el ingrediente, lo que modifican es la producción. Por eso ahora lo que se hace es que, bueno, ya después lo que se hacen fueron grandes producciones y pueden mandarlo a diferentes lugares del mundo, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, lo que va a ser como es un lugar de temperaturas muy extremas, no todo el año van a tener producciones de vegetales o de frutas. Entonces, aquí vamos a ver mucho el uso de que son mermeladas, jaleas y un poco de conservas. También, por ejemplo, como tenemos un poco de influencias francesas, vamos a ver el uso mucho de tartas de postres usando lo que son las bayas y las frutas que tenemos, por ejemplo, de peras y manzanas. Lo que es, por ejemplo, la mora azul, esta es también mucho el uso en postres. ¿Sí? ¿Dudas aquí en en Canadá? No, chef, No, todo todo. bien, gracias. ¿No? Aquí, si se dan cuenta, no tenemos mucha influencia, por ejemplo, africana ni de esclavos. O sea, aquí fue como que más que dijeron, este lugar está más como más bonito y no ocupamos tanto esclavo porque no había tanto que hacer en esas regiones.
Entonces, donde se llega más los esclavos fue donde podíamos tener cultivos grandes, como los que les decía, que teníamos el azúcar, el algodón y el tabaco, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos para Cuba, ¿sí? Ok. Aquí en este vamos a tener lo que es completamente la influencia africana, lo que es de la cultura taína. Tenemos también cultura asiática, francesa y también tenemos un poco de la española. ¿Sí? Aquí en la española lo que ayudó a Cuba fue traer totalmente la ganadería, lo que fue cerdo y la res. No al 100%, pero introdujeron un poco lo que fueron este tipo de alimentos. También España lo que hacen estos países incluye lo que son los cítricos, lo que fue la lima y el limón, porque en estos países no estaba esos ingredientes. Vamos a ver, por ejemplo, que la gastronomía de Cuba, vamos a ver mucho lo que es el uso de arroz, de maíz y de ají. Cuando es cocina latino, de repente les ponen ají dulce o ají picante. Esos son chiles. Vienen en mayor o menor intensidad, pero son chiles, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos mucho el uso de frutas. Tenemos guayaba, tenemos piña, el coco. Son cocinas como más básicas, pero totalmente como con sabores tropicales. Por ejemplo, tenemos el de moros con cristianos, que serían los frijoles negros con el arroz. Tenemos el arroz con coco. ¿Qué más? Mm, tenemos las salsas dulces, también vamos a encontrar muchísimas. Y también lo que encontramos, bueno, al principio son como tipo postres, no vamos a encontrar tantas como panes o de ese tipo de harinas, son como panes muy sencillos, nada más como que acompañándolo de tipo de algunos platillos. China lo que hace también es hacer el uso de diferentes técnicas de consumir el arroz frito, al vapor, como hervido, en postre, salado. O sea, el arroz fue completamente eh, del uso para Cuba. ¿Sí? También aquí tenemos lo que será la influencia de la cultura taína, que es lo que les digo que es una cultura africana. ¿Sí? Ellos empiezan, la cultura taína no se mueve tanto como esclavos, sino empiezan a migrar por medio de lanchas, porque ahorita lo que vamos a ver en Jamaica también empiezan a llegar por medio de lanchas. Sí llegan también como esclavos, pero también llegan literal por su propio pie, ¿sí? Lo que es China también empieza a llegar por sus propios medios. Ellos sí influenciados por lo que fueron ya las guerras. ¿Sí? Ellos no llegan antes. Lo que son los españoles, ellos sí, ellos llegan cuando empiezan a llegar a América, que fue más o menos es creo que como 1513 más o menos, y empiezan a llegar los españoles, pero no llegan como tal a invadir, empiezan a explorar y empiezan ahí ellos a formar sus colonias. Por ejemplo, regresando tantito en el de Estados Unidos, ellos empiezan a formar una colonia lo que es en San Agustín, en Florida. Ellos ahí se crea la primera colonia. De hecho, es la colonia más antigua de Estados Unidos, que esa se fundó en 1565. Y así empiezan a bajar, por ejemplo, a lo que fue América. Empezaron a explorar una parte y empiezan unos a irse para un lado y otros para otro lado. Y ahí es donde se empiezan a diversificar lo que fueron las gastronomías. ¿Sí? ¿Aquí alguna duda? No, ¿No? todo bien. Ok. Si voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Bueno, vamos aquí en lo que es a Jamaica. Aquí en Jamaica es igual. En Jamaica llega españoles, llegaron igual la cultura taína y aquí tenemos lo que ellos sí tienen como que su gastronomía más, mm, ¿cómo les diré? Más fija, como que no hay tanta fusión. Lo que ellos tienen es que empiezan a sacar
a sacar ingredientes que saben que los demás pueden usar. Por ejemplo, tenemos el claro ejemplo del famoso ron jamaicano, que es de los mejores rones. Otros lugares, por ejemplo, Puerto Rico produce ron, pero el ron de Jamaica tiene otro tipo de sabores. Ellos, literal, ese ron fue como un licor para pobres que como ellos empiezan a ser uno de los mayores productores de caña, empiezan a quedar muchísimas, como mucha melaza de la misma caña. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Lo que hacen es fermentarla y de ahí se dan cuenta que pues pueden sacar algo, el licor, que es como era un licor barato, que ya después que empiezan a ver que tiene un buen sabor, que tiene buen rendimiento, ellos ya después, cuando es a finales del siglo XVII, son los mayores productores de ron. Tenemos, por ejemplo, también lo que es la pimienta, sí, la pimienta de Jamaica, que en sí no es una pimienta, pica como la Jamaica, como la pimienta, perdón, pero no es una pimienta, más bien es una baya de un árbol perenne originario de Jamaica, y ese literal empiezan a ocuparlo como si fuera una especie, porque sabe más o menos como entre nuez moscada, canela y pimienta. Entonces empiezan a ver que pues la pueden usar para diferentes tipos de preparaciones, porque Jamaica tiene también muchas preparaciones muy intensas. Tenemos, por ejemplo, lo que es hay una preparación que se llama jerk, que son especias que se ocupan para marinar la carne. Aquí también vamos a ver, por ejemplo, la cocción ahumada y en hoyo, como por ejemplo, ¿saben cómo se cose la cochinita que se cose en un pig? Con, con achiote, ¿no? Ajá, digamos, no, sí es más o menos, digamos que el achiote sería como que el condimento para marinar el puerco, pero en este caso se llama jerk, lo que es la mezcla de especias para marinar la carne, pero yo me refiero a la cocción que también va debajo de la tierra, va literal en un hoyo, que son cocciones eh, a- con largo tiempo y a temperaturas un poco controladas. ¿Para qué se hace esto? Es, por ejemplo, regresamos en el del barbecue, que son cocciones nada más como que más ahumadas y con largo tiempo empiezan a cocerse la carne, no se desjuga y no se seca, sino lo que mantiene va a ser la humedad dentro de la carne y sobre todo las grasas. Y también, por ejemplo, tenemos el aque, que es una fruta que ellos literal supieron cómo usarla porque es tóxica. Saben que en qué momento se tiene que cortar y cómo debe de comer. Porque si la comen o muy madura, puede ser un poco tóxica, pero si se come verde, ahí sí es completamente tóxica para el consumo. Entonces, ese tipo de ingredientes y maneras de cultivar pues sí, sus ingredientes principales, empiezan ellos a exportar, sí se puede ser como exportarlos y a irlos pasando los que iban pasando, así de que pues los españoles se llevaban este ingrediente. O por ejemplo, quien llegara se llevó, por ejemplo, para Europa la pimienta cayenne, la pimienta de Jamaica, ¿sí? Entonces se empiezan a mezclar y llegan unos ingredientes y también se van algunos ingredientes, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? No, chef, todo bien. ¿No? Aquí hay un documental, creo que todavía está en Netflix, que se llama el de Chef's Table. Habla de diferentes restaurantes en el mundo, pero hay uno de Chef Table Barbecue, creo. Déjenme, se los busco y les paso bien el nombre. Y ahí habla de cómo inicia, por ejemplo, la cocina de Estados Unidos, bueno, el barbecue, cómo empieza desde las tribus y cómo llega ya al comercio. Y también hay hay uno de cocina italiana que donde sacan, por ejemplo, cómo sacan el olivo, cómo sacan la panceta. Bueno, eso ya lo vamos a ver en las otras asesorías de otros países. Bueno, pero ahorita diciéndoles de la serie, está muy buena esa. Hay una que es Cook,
y otra, la de Chef Table, es la que me acuerdo que es donde sacan diferentes tipos de cocinas en el mundo, pero unas es literal, se basan desde que el restaurante era desde la abuelita o desde que la familia empezó a sacar el aceite de oliva, les digo que del de España, creo, es España o Italia, el del aceite de oliva y este que está, pero hay uno en especial que es el de barbecue. Voy a buscarlo bien, si está todavía, y ya les paso para que lo vean, porque sí está muy interesante, sí habla desde los inicios y cómo empieza este tipo de cocinas. No habla tanto cómo llegan, pero sí como que una embarradita de quién los inició y cómo se siguió modificando ese tipo de técnicas y diferentes tipos de platillos. Bueno, entonces nos vamos para Argentina. Aquí en Argentina hay una combinación, pero aquí más bien es una combinación de ingredientes, lo que yo les decía la vez pasada de ingredientes entre América, porque vamos a tener lo que es el maíz, lo que es la papa, la mandioca va a ser la yuca, calabazas, y vamos a encontrar diferentes tipos de papas, diferentes tipos de calabazas. Aquí en esto, lo que es en Argentina, lo que influyó más fue las técnicas. Por ejemplo, cuando llegan los españoles traían muchísimas técnicas porque España está muy influenciada por los árabes. Entonces vamos a encontrar que España trae, por ejemplo, masas, trae especias, trae técnicas. Y en este caso en Argentina lo que les dejó fue tanto como los dulces y las empanadas. Las empanadas en Argentina son de sus principales platillos porque vamos a encontrar empanadas en diferentes regiones. Por ejemplo, las más famosas son las empanadas salteñas, que estas se hacen, por ejemplo, en los hornos de leña y literal, pueden ser los rellenos más simples, papa con huevo o papa con carne. Eso sí, Argentina va a tener muchísimo uso de la carne, porque es en lo que principalmente se han caracterizado en la ganadería. Es lo que vamos a ver, por ejemplo, las famosas parrilladas argentinas. Este no es como que, ay, pues vamos a hacer una carnita asada, no. Las parrilladas argentinas son como eh, más de unión familiar, como que en fechas especiales, lo que son, por ejemplo, las cocciones de la carne, las cocciones la manera en cómo se sirven, las salsas con las que las sirven. Por ejemplo, en Argentina vamos a encontrar mucho los chimichurris y como tipo salsas así más aciditas, el uso de los vinagres. ¿Sí? Y los dulces, por ejemplo, el alfajor, ellos completan, o sea, el dulce vino por los españoles, influenciada por los árabes, pero por ejemplo, el alfajor y el dulce de leche completamente lo revolucionó Argentina y lo hizo suyo, haciendo lo que sea de sus postres emblemáticos del país. ¿Han visto cómo son los alfajores? O sea, tienen una diversidad de rellenos, de masas, de cubiertas. Son como unos mazapanes. Bueno, sí, sí, unos mazapanes así grandotes. ¿Saben cómo? Como el mamut, pero es como, o puede ser una galletita cubierta de chocolate y ya van los rellenos de los dulces y ya iban modificando sus sabores. Entonces, lo que hicieron este tipo bueno, estos países, pues sí aceptaron toda la ola de inmigrantes y todas las conquistas que llegaron, pero no nada más conquistaron de manera física, sino también llegaron con culturas, llegaron con diferentes técnicas, ingredientes. A esto es a lo que se les pudiera decir como una segunda conquista, que supieron a- acoplarse a lo nuevo que llegó, modificarlo. Algunos lo modificaron y otros completamente sí lo tienen todavía arraigado, pero sin perder la esencia, ¿sí? A eso a lo que se refiere un poco también lo que es el patrimonio, que no pierde la esencia de lo cómo se iniciaron las cosas, ¿sí? ¿Dudas aquí? Yo aquí tengo una duda. Entonces, el alfajor de México, como, ¿por qué tienen el mismo nombre si son como cosas diferentes o fue en épocas diferentes o como hay que?
Es que el alfajor de México más bien es como un pan y el alfajor argentino es un postre. Algunos sí como, yo creo que es más bien como por la forma, pudiera ser, lo que pudieras, que haya como una similitud. Pero, por ejemplo, en México es un pan, es parte de la panadería mexicana. Pero ya también ese tipo el alfajor mexicano está influenciado, porque es parte ya no es una panadería original, o sea, de manteca y azúcar o melazas, como por ejemplo pudiera ser, no sé, em, ¿cómo te diré? Como un cocol, que son a base de maíz, porque el pan mexicano eran a bases de maíz, y ya cuando llegan, por ejemplo, que empieza a hacer la colonización, ya ahí es cuando llega la harina, la de trigo, Ah, ok, gracias. ¿sí? También, por ejemplo, es que también hay son unos como de coco, que también entran como unos dulces, pero no son iguales como los argentinos. O sea, sí son diferentes. Pues sí, uno es de pan, otro es de dulce, y el argentino sí es como galletita con relleno. Sí son diferentes. ¿Sí? Sí. ¿Qué? ¿Y tú tienes alguna duda? No, chef, gracias. Ok, bueno. Tenemos también, por ejemplo, lo que es Brasil. Aquí en Brasil sí vamos a tener igual lo que es influencia africana, portuguesa, también hay un poco de influencia francesa, pero la influencia francesa, por ejemplo, ya en algunas cocinas fue más para las altas sociedades, porque pues obviamente no era como que un esclavo pudiera tener acceso a mantequilla o o como que a ingredientes más refinados, por ejemplo, a pescados como que un salmón o algo así. En lo que fue en Canadá, obviamente ahí sí se tiene el acceso más fácil porque pues es donde se da el salmón, por ejemplo, en los ríos. Ahí sí, pero por ejemplo, cuando llegaron, estaban en otros países que por ejemplo tenemos Brasil, no había pues un salmón como va a llegar tan fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado que en Europa decían que entre más picados tenían los dientes era porque tenían mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tenían poder para acceder al azúcar. Y es lo mismo, por ejemplo, en otro tipo de países. En Jamaica, como no podían, ya, o sea, ya la melaza era un desecho, no se ocupaba para nada. ¿Quiénes fueron los que lo ocuparon y dijeron, pues a ver qué se puede hacer de aquí si se queda fermentando? Fueron los esclavos y los que trabajaban. Y es ahí donde sale el ron. Pero al principio el ron no era como que hay un lujo, o sea, era un licor de pobres, como por ejemplo lo que es en México el pulque, que se decía que es una bebida como de para bajos recursos, era como el ron. Así empezó el ron, de bajos recursos y de la clase más baja era ahí donde empezó. Entonces, cuando es las influencias de cocinas, que son, por ejemplo, ya más elaboradas, ahí empezó, pero con las clases altas, porque tenían acceso a ese tipo de productos y ese tipo de preparaciones. Y sobre todo que hubiera quien los preparara, porque, por ejemplo, llegaban y traían a sus propios chefs, porque llegaban los de la corte de diferentes países, la corte inglesa, la corte española, que llegaban y traían a sus cocineros y ellos sí sabían trabajar ese tipo de productos. Ya cuando llegan aquí, por ejemplo, lo que son lo que les decía, los de los moles, en los conventos empiezan a trabajar diferentes platillos, pero ¿por qué? Muchos de los conventos, las monjas no eran como monjas pobres, había monjas que sí traían un poder adquisitivo que venían de Europa. Entonces ellas sí sabían el comer diferente, por ejemplo, el chocolate, el comer diferente no sé, un postre. O sea, no eran postres como que hay eh, de clase baja, o sea, eran postres más elaborados.
y ya con los ingredientes que tenían aquí, entonces ya podían trabajar, modificarlo y hacer la fusión de ingredientes un poco más económicos con un poco de productos más refinados. ¿Sí? Entonces en Brasil lo que tenemos van a ser, aquí sí hay más variedad de culturas porque tenemos influencia española, alemana, árabe, japonesa, ¿qué más? En Brasil lo que empiezan también a llegar cuando es lo mismo que les decía, con el término de las guerras y durante las guerras es donde hay muchísimo lo que es el movimiento de culturas. Cuando llegan, por ejemplo, donde se fueron a terminar resguardando judíos cuando terminó la guerra, fue en América. Y, por ejemplo, en Argentina hay muchas colonias como alemanas, porque muchos alemanes fueron a dar también en Brasil, porque fueron donde empezaron a huir, sobre todo también que hay hay grupos nazis todavía donde también están ubicados en América, porque fue donde los resguardaron y también fue donde les ayudaron a llegar, sobre todo, y ahí tuvieron que ver tanto políticos como, por ejemplo, también de religión, que fueron los que les ayudaron tanto a escapar a los que estaban afectados como alemanes que también influyeron en la guerra. Por eso América ya llegan después como que más diferentes tipos de diferentes países a los términos de las guerras. Y aquí, por ejemplo, en Brasil, aquí sí vamos a ver el uso de carnes, ¿qué más? Quesos, harinas, mm, postres también vamos a encontrar. Y aquí, por ejemplo, en Brasil hay un platillo que se llama feijoada, que es una mezcla de carnes por ejemplo, lleva frijoles, lleva tocino, lleva, ¿qué más? Pollo, lleva carne. Y ese tipo es un platillo literal emblemático del país, que ahí lo que se hace, lo que se quiere representar es toda la fusión de culturas que hubo en un solo lugar. Entonces, no sé si tengan alguna duda, ¿no, muchachas? De mi parte, no, chef, gracias. ¿No? Ok. Les digo que les voy a buscar la serie. Sí, 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 creo que se llama así. Pero se las busco y se las mando para que la vean y entiendan un poquito más de lo que son la fusión de las culturas, cómo empezaron, cómo se fueron modificando, en qué momento, por ejemplo, se llegaron a empezar a perder. En México, sobre todo, lo que se estaba perdiendo era el amaranto. Ese se estaba perdiendo en lo que fue en la época de los españoles, bueno, cuando llegaron los españoles. ¿Por qué? Porque el amaranto se ocupaba como un tipo ritual que cuando que se ofrecía sobre todo, por ejemplo, para dar, es lo que yo les decía la vez pasada, se ofrecían comidas, se ofrecían, por ejemplo, en algunos se ofrecían sacrificios con los alimentos. En diferentes fechas se iban haciendo ese tipo de rituales. Y, por ejemplo, el amaranto fue uno de los ingredientes que estuvo a punto de desaparecer, porque a los españoles se les hizo así como que casi se infartan cuando vieron los cultivos de amaranto y veían que eran todos rojos. Ellos decían que eso era del diablo, sobre todo porque cuando los españoles llegan a México, se empiezan ellos a espantar cómo tenían ellos sus rituales, tantas deidades que tenían, y decían, no, por eso empieza ahí una colonización, pero también de manera católica. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, hay algunas celebraciones que si se ponen a investigar desde el inicio, por ejemplo, la que viene, que es el Día de la Candelaria, que empieza como el Día de las Candelas, que ahí es donde se empiezan a preparar las semillas, cuando es la de las candelas, se empieza a preparar la semilla para los cultivos, a pedirles a que tengan, sea una buena semilla para las próximas cosechas. Y después, ¿qué se hizo? Se fusiona y entonces lo que se hace es como dar las gracias o, por ejemplo, el arroyo no, cuando se levanta el niño. ¿Y qué se ofrece? Se ofrecen dulces y se ofrece también luz.
más o menos así se empiezan a modificar lo que fueron las celebraciones prehispánicas y también de otros lugares que eran las originarias allá de manera religiosa. O sea, no te las quito, pero vamos a modificarla un poquito para que no estés contento tú y estés contento yo. Y ahí es también donde entra lo que fue este tipo de fusiones. ¿Sí? Ok. Entonces, pues es todo por hoy, muchachas. Si tienen alguna duda, me pueden decir o me pueden mandar, dejar mensaje. Y les recuerdo, ya vemos lo de la, ay, ¿cómo se llama? Lo de la actividad que tenemos pendiente. Ya les aviso, yo creo que en el transcurso de la tarde, ¿sale? Sí, chef, gracias. Lo va a subir al grupo, ¿verdad? Sí, ya les, mando mensajito al rato. Ya en cuanto yo tenga chance de arreglarlo, ya les aviso que ya está la actividad y ya les digo hasta cuándo va a estar, activa, ¿sale? Porque sí les falta la de la primera actividad. Nada más tienen el foro, Ok, chef, gracias. ¿sí? Ok. Bueno, pues que tengan bonito día. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Ok, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bye.